Hoy vamos a hablar de algo que afecta directamente a tu bolsillo, a tu futuro, a tus ahorros, a tu sueldo y a tu forma de vivir, la masa monetaria. Esto es básicamente la cantidad total de dinero que existe en una economía. Es la suma de todo el dinero disponible para usar. Cuando esa masa monetaria crece muy rápido, decimos que se dispara. Y que se dispara significa que se está creando más dinero del que había antes. Y eso, aunque suene bien, no suele ser una buena señal para ti. Vamos a empezar desde lo básico. Mucha gente piensa que los precios suben por casualidad o porque a las empresas les da la gana porque les va muy bien. Pero no es así. En realidad, una de las fuerzas principales que empuja los precios hacia arriba es justamente esa creación constante de dinero. ¿Y quién crea la mayor parte de ese dinero nuevo? Los gobiernos, a través de una cosa llamada deuda pública. La deuda pública es lo que pide prestado un gobierno cuando no tiene suficiente dinero para pagar todo lo que gasta. Y aquí hay algo que mucha gente no sabe. Cuando un gobierno se endeuda, está creando dinero. No lo imprime con máquinas, como se hacía antiguamente, pero el efecto es exactamente el mismo. Es decir, lo que está haciendo es aumentar la cantidad total de dinero disponible. Ahora bien, muchas personas se asustan al escuchar que la deuda se ha disparado. Ven noticias que dicen que los países deben más dinero que nunca y piensan que el problema es esa deuda ya emitida. Pero lo realmente importante no es la deuda que ya existe. Esa ya está colocada en bancos centrales, fondos de inversión e instituciones financieras. Lo verdaderamente preocupante es la deuda comprometida, la que todavía no se ha emitido pero que los gobiernos ya han prometido pagar en el futuro. Imagínate un iceberg. La parte de arriba es la deuda que tú conoces, la que sale en los gráficos y en los telediarios. Pero la parte de abajo, la que nadie ve, es muchísimo mayor. Son las pensiones futuras, los compromisos de gasto, los intereses que habrá que pagar y las promesas que los políticos hacen constantemente para ganar votos. Todo eso es dinero que aún no se ha creado, pero que se tendrá que crear. Y eso implica que la masa monetaria seguirá creciendo. Y no un poco, creciendo muchísimo. Cuando vemos los últimos años queda clarísimo, la cantidad de dinero en el mundo ha aumentado de manera brutal. Trillones y trillones de dólares nuevos han entrado en el sistema global. Y lo que es más sorprendente es que una buena parte de ese aumento viene directamente del endeudamiento de los gobiernos. Es decir, que cada vez que los gobiernos se comprometen a gastar más de lo que ingresan, empujan la masa monetaria a niveles que nunca se han visto antes. ¿Y qué significa esto para ti? Significa varias cosas importantes. Primero, mayor riesgo de inflación persistente. Y aquí es donde hay que aclarar un término. Inflación no es simplemente que el precio de un producto suba un año. La inflación es que tu moneda pierda poder adquisitivo. En otras palabras, que cada euro compre menos cosas. Si el precio del pan sube, pero tu sueldo sigue igual, lo que ha pasado es que tu dinero ahora vale menos. Y es que nos tienen muy engañados. Mucha gente se confunde cuando oye que la inflación está bajando. Eso solo significa que los precios siguen subiendo, simplemente que lo hacen más despacio. No significa que vuelvan a los niveles anteriores, eso no pasa. Si un año los precios suben un 10% y al siguiente suben un 4%, la inflación está bajando, pero tú sigues pagando más que antes. No recuperas lo perdido. Por eso es tan importante entender esto. La inflación nunca retrocede por sí sola. Los precios rara vez vuelven atrás. Lo que pierdes en poder adquisitivo se pierde para siempre. Ahora, ¿cómo se mide esta inflación? Normalmente con un indicador llamado IPC, Índice de Precios al Consumidor. Pero con el IPC vuelven a engañarnos, porque no es la inflación real. El IPC es una cesta de productos elegida por los gobiernos, que además cambia cada cierto tiempo para que parezca más suave. Por ejemplo, reducen el peso de los alimentos o la vivienda en esa cesta, que son justamente las cosas que más suben. Así la cifra oficial parece más baja, pero eso no representa la pérdida verdadera del valor de tu dinero. De hecho, lo que tú notas cada mes en tus compras es la inflación real, que suele ser mayor que la cifra que te muestran en las noticias. ¿Y por qué te afecta a ti tanto esta situación? Pues porque en un entorno donde el dinero pierde valor constantemente, tener tus ahorros en efectivo o en cuentas bancarias normales es una de las peores decisiones que puedes tomar. Cuando guardas dinero que no se mueve, estás perdiendo poder adquisitivo día a día. Y no porque gastes, sino porque el propio dinero va valiendo menos. Volvamos al iceberg para entenderlo mejor. La deuda que ya se emitió es enorme, pero lo que viene es todavía más grande. Los gobiernos han prometido pagar pensiones futuras que en muchos países superan con creces la capacidad del sistema. Y esto no es una teoría. Los datos muestran que países como España tienen compromisos gigantescos en pensiones, mucho mayores que su propio Producto Interior Bruto. Para quien no lo sepa, el Producto Interior Bruto, o PIB, es lo que la economía produce en un año. Eso significa que para cumplir todas estas promesas tendrán que emitir muchísima más deuda. Y si emiten más
más deuda, se crea más dinero. Y si se crea más dinero, ese dinero vale menos. Es un círculo vicioso. Muy difícil escapar de ahí. Todo esto nos lleva a otro efecto que te golpea directamente. Más impuestos. Cuando los gobiernos crean más dinero, eso genera inflación. La inflación reduce el poder adquisitivo de los salarios. Entonces, la gente se queja porque no llega a fin de mes. ¿Y qué hace el gobierno? Sube impuestos para financiar los compromisos previos. Y eso golpea de nuevo a los ciudadanos, especialmente a los que menos tienen. De hecho, la inflación es conocida como el impuesto de los pobres, porque ellos no pueden protegerse tan fácilmente. No tienen inversiones, no tienen propiedades, no tienen instrumentos para defenderse. Por eso, cada vez que sube la inflación, quienes tienen menos recursos son los que más sufren. Desgraciadamente, estas personas más perjudicadas, que son las que menos tienen, no se enteran de cómo funciona la economía y acaban culpando al rico, al empresario, y no llegan a entender que son los mismos políticos que dicen estar ayudándoles los que los están empobreciendo más y más cada día. Pero bueno, ¿qué puedes hacer tú para protegerte? La respuesta es simple. No puedes quedarte quieto. La peor decisión es dejar tu dinero inmóvil. Tienes que ponerlo a trabajar. Cuando la masa monetaria aumenta, el valor del dinero baja, pero algunos activos suben. Activos son cosas que puedes comprar, que mantienen o aumentan su valor con el tiempo. Por ejemplo, acciones de empresas, fondos indexados, bienes inmuebles, materias primas como el oro o nuevas formas de inversión como Bitcoin. Bitcoin en particular es un activo que muchas personas utilizan como refugio cuando los gobiernos imprimen dinero sin control. Por eso suele prosperar cuando la liquidez, es decir, la cantidad de dinero circulando, se dispara. No se trata de que inviertas sin pensar, sino de que entiendas que el sistema actual funciona así. Cuanto más dinero se crea, más pierden valor las monedas tradicionales. Y como ese proceso no parece que vaya a detenerse, sino más bien todo lo contrario, la mejor defensa es aprender a invertir lo antes posible y entender cómo funciona cada activo en función de la liquidez que haya en el mercado. Volviendo al tema de los gobiernos, y es que esto es importante que la gente empiece a entenderlo. Cuando los gobiernos hablan de derechos, en realidad están hablando de compromisos que tú vas a pagar. Suena duro, pero es la realidad. Nada es gratis. Cada servicio público futuro, cada pensión prometida, cada gasto adicional es dinero que se imprime hoy o se imprimirá mañana. Y ese dinero lo vas a pagar tú a través de inflación e impuestos. Y cuando digo tú, me refiero a tú que cobras 5.000 euros o tú que cobras 900 euros. Por eso es tan importante entender que los estados no pueden regalarte nada sin quitártelo antes por otro lado. A medida que los gobiernos continúan aumentando su deuda, la economía se vuelve más dependiente de ellos. Eso significa menos espacio para que crezca el sector privado, que es el que al final genera la riqueza real de un país. Cuando los gobiernos absorben tanto dinero y tanta deuda, los países entran en lo que se llama estancamiento secular. Esto significa que la economía deja de crecer como antes, los salarios se quedan atrás y todo se vuelve más lento y más caro. Por eso es tan importante abrir los ojos. La masa monetaria no es un concepto técnico para economistas, no es tan complicado en realidad. Es algo que afecta directamente a tu vida diaria. Determina si tu sueldo te alcanza, si tus ahorros valen algo, si podrás comprar una casa algún día o si tu pensión será suficiente. Y la tendencia actual muestra que seguirá creciendo a un ritmo muy alto, arrastrada por deudas futuras que todavía no se han emitido, pero creedme que se emitirán. Así que, ¿qué puedes hacer tú? La respuesta no está en esperar que el gobierno lo arregle. La respuesta está en prepararte tú, aprender a invertir, aunque sea en pequeñas cantidades, diversificar, buscar activos que protejan tu dinero frente a la pérdida de valor o al aumento de liquidez. Algunos ejemplos clásicos son el oro o la renta variable, que es simplemente invertir en empresas o incluso en fondos indexados. Otros más modernos, como Bitcoin, suelen comportarse bien cuando los gobiernos inyectan grandes cantidades de dinero en el sistema, que lo hacen constantemente. Y aunque cada inversión tiene riesgos, el mayor riesgo de todos es no hacer nada. Si te quedas quieto, la inflación hará su trabajo. Lentamente, sin que lo notes día a día, irá reduciendo tu capacidad de compra. Un euro hoy vale más que un euro mañana. Así de simple. Y esa es la razón por la que formarte y actuar es tan importante. El momento de empezar no es mañana, es hoy, es ahora. Y cuanto antes entiendas cómo funciona realmente el dinero, la masa monetaria, la deuda y la inflación, mejor preparado estarás para proteger tu futuro. No se trata de tener mucho dinero, se trata de no dejar que lo que tienes se esfume sin que puedas hacer nada. Así que abre los ojos, deja de lado ideologías políticas absurdas, intenta aprender un poco y entender cómo funciona la economía y fíjate lo que está pasando a tu alrededor. Lo demás es sentido común. Y recordad que todo esto no es una recomendación de inversión, simplemente es información y conocimiento compartido. Invierte con seguridad, con sentido común y con lógica. Lo que hagas con tu dinero es cosa tuya.